Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo, porque como ustedes saben, acá en Argentina, cuando decimos en criollo es para que lo entiendan todos, y este espacio obviamente para mí tiene este valor de poder transmitirles a ustedes todo lo que tiene que ver con cuestiones de astrología, charlas, conversaciones, donde la astrología se cuele, se mete la colita y quiere entrar y quiere permanecer, y nos trae esta manera de poder explicarla bien fácil. Y en la oportunidad de hoy quise traer una persona que la verdad admiro muchísimo, y no solamente admiro muchísimo, sino que también compartimos un espacio de acompañamiento que para mí es sagrado todos los meses. Ella es Romina Boch, ella es terapeuta bioexistencial, ella es biodecodificadora, ella es coach, ella es un montón de cosas. Pero vamos a dejar que ella nos cuente un poquito quién es y después vamos a entrar en la conversación de hoy, que si se fijaron el título tiene un tinte muy, muy especial, y vamos a ver cómo la astrología es parte también de esto. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Honrada de estar en este espacio. Bueno, me alegro Súper muchísimo. contenta. Gracias por la invitación, no, al revés. Es gracias por aceptar la invitación y ser Gracias por la parte. invitación, digo Claro. yo. Totalmente. Bueno, Romy, a ver, contanos un poquito, porque yo hice una introducción muy breve, pero contanos un poquito qué haces, a qué te dedicas, cómo es que llevas adelante tu práctica. Uy, bueno, en pocos, si la defino, la limito. Bueno, Decía el chino Darín. Entonces, a ver, ¿cómo resumir 20 años de camino? Mi interés es las personas, es por las personas y sus procesos de cambio y sus familias y sus dinámicas internas a muchos niveles. Yo empecé en el ámbito de las organizaciones a interesarme por cómo las personas lograban algunos resultados sí y otros no, ¿no? Esa fue mi pregunta inicial, ¿no? Liderando gente y queriendo alcanzar resultados a los que a veces llegábamos y a veces no, claro. ¿no? Entonces, bueno, me empecé a hacer preguntas y así llega el coaching. Fue el primer, digamos, camino de conciencia, podríamos decir, que me trajo otras preguntas, Sí. ¿no? Porque además me llevó a encontrarme, yo pensé que iba a aprender a liderar personas, y lo que pasó es que me encontré conmigo, Claro. con un mundo interno gigante que traía un montón de cosas, ¿no? Y con la historia y con mis guiones internos y con mi propia familia. Y ahí una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Una pregunta fue llevando a la otra. Eso me llevó a la programación neurolingüística, al estudio de nuestros mapas internos. Eso me llevó a las neurociencias, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es saber que nosotros tenemos una cognición y tenemos un lenguaje, y no para todos el lenguaje lleva al mismo lugar, ¿no? Totalmente. Bueno, así llegué a la neurociencia. Me apasiona la biología desde siempre, entonces mi llegada a las neurociencias trajo respuestas, pero también trajo otras preguntas y también trajo entusiasmo y motivación por hacer otras cosas y entender de otras cosas. Entonces me metí mucho en el estudio específicamente de la cognición, en el estudio de la memoria, en el estudio del lenguaje. Y así llegué al estudio de las emociones, ¿no? Y ahí, bueno, fue otra explosión. Entender las emociones, Claro. más allá de querer controlarlas, porque hasta ahí yo lo que quería era no sentir algunas cosas, Claro. ¿no? Yo quiero revelar un pedacito muy chiquitito de la carta de Romina, porque la conozco obviamente, pero voy a revelar un pedacito muy, muy, muy chiquitito de la carta de Romina, porque este proceso tiene todo un entendimiento que tiene que ver obviamente con su carta, que es que ella tiene Mercurio en Géminis
en su casa 4. Entonces, obviamente que entender de dónde viene todo y de la raíz de todo y llegar cada vez un pedacito más allá de la fuente, tiene un reflejo muy hermoso dentro de su carta. Uf, entender, querer abarcar todo con el entendimiento, sí. Creo que sigue siendo lo mío, va a Sí. seguir siendo lo mío. Entonces, bueno, sí, y de ahí desemboqué en la psicogenealogía, en la decodificación, en el estudio del funcionamiento de otros tejidos del cuerpo. Como médica frustrada, ya voy a terminar llegando, yo digo, de vieja voy a terminar llegando a la medicina. Mucha gente me dice, sos médica desde otro lugar. Claro, totalmente. Acompañás desde otro lugar, pero sí fue mi propia historia familiar, fueron dos mujeres importantísimas en mi vida, mi madre y mi hija, las que me terminaron así como casi que empujando al descubrimiento de la decodificación con sus síntomas físicos, ¿no? Y así es que con la pregunta llegué a Hammer, al trabajo de Hammer, y mucho más tarde llegué a lo que hoy conocemos como decodificación. Que en el momento en que yo estudiaba Hammer, allá por el 2006-2007, no teníamos todavía el desarrollo de la decodificación tal como la conocemos hoy. Sí. Todavía no habíamos podido reunir las leyes biológicas de las que hablaba Hammer con tecnologías de conciencia, con plataformas de acompañamiento, de sostén, de estabilización de la persona, ¿no? Y entonces podíamos entender que algunas emociones y experiencias de dolor de la persona llevaban al cuerpo y al comportamiento a determinada situación, pero no podíamos reconciliar esa información, que en realidad es como un modelo de referencia, un modelo de conocimiento, con, bueno, ok, ¿y cómo acompaño a esta persona que atravesó esta situación y que está vivenciando todo esto a poder realmente poner paño frío y aliviar todo eso que en el mundo interno sigue activo y entonces en el mundo externo se manifiesta, ¿no? Cuando decimos mundo externo, decimos cuerpo, todos nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nuestra relación con los demás. Y así que así, metiéndome, es que fui llegando a la psicogenealogía y hoy a las constelaciones familiares. Entonces, todo eso forma parte, ¿no? Y no una sola cosa, ¿no? Sumado a la maravilla de transformaciones que he visto en 20 años de consultorio, ¿no? Lo que le pasa a las personas cuando se atreven, cuando hacen ese movimiento de coraje, de enfrentarse con lo que les duele y también de mirar con o sin miedo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que quieren? ¿No? Lo que pasa y la magia que ocurre cuando alguien se atreve a reconocer que esto quiero y esto no quiero más, ¿no? Creo que una de las grandes palabras de este último tiempo de conexión tiene que ver con el volver al deseo. Uf, En general, ¿no? O sea, desde el deseo, como decís vos, de que esto lo quiero para mí, esto no lo quiero para mí, pero el reconocimiento propio del deseo, de lo que uno quiere. Y qué poder decir, ¿no? O sea, tu trabajo realmente es increíble. Nosotras nos conocimos en varias oportunidades y bueno, ya hace 2 años que mantenemos una charla asidua todos los meses. Y una de las cosas que vino surgiendo en estos espacios que compartimos tenía que ver con cómo voy a hacer alusión a ese pequeño Mercurio en Géminis en la casa 4, cómo de repente las historias familiares, cómo de repente todo lo que nosotros traemos de carga genética y de carga de aprendizajes a lo largo de nuestra historia, se hace o se ve expresamente en nuestra manera de expresarnos, de sentir, de los mecanismos que nosotros tenemos. estar en el mundo, sí. Exactamente. Y de ahí nos fuimos a el árbol genealógico, porque si hay algo que tiene que ver con esto de
cómo nosotros comprendemos nuestra historia tiene que ver con nuestro árbol genealógico. Sí. Y hoy vamos a hablar de cómo la astrología se metió en este lugar de conocer nuestro árbol genealógico y de que también a través de la astrología pudimos ver cómo algo que nosotros pudimos llegar y pudimos conocer desde un lugar de charla, de conversación, de indagar la historia y demás, también tenía un reflejo en el cielo. Sí. Sí. Fue una sorpresa para mí eso. Yo no, como ignorante de la astrología, vamos a decirle a los oyentes que yo no entiendo nada de astrología, aunque me encanta y me encanta escucharlas, escucharlos, las astrólogas, los astrólogos, no entiendo nada. Y entonces fue una sorpresa tremenda encontrar en mi carta el reflejo de mi sistema familiar, el reflejo de los ancestros, la huella de ellos, encontrarlos en un montón de cosas que me pasaban. Como estudiosa del árbol, conocía un montón de historias, ¿no? Conozco mi árbol, pero olvídense de llegar al momento de decir, sí, yo conozco a mi familia, yo conozco a mi sistema familiar, es insondable. Pero como estudiosa del árbol y de un montón de patrones y de repeticiones y otra vez, ¿no? De huellitas de ellos en mí, poder encontrarlos también en este estudio astrológico que yo empecé a hacer con vos, realmente fue una sorpresa. Yo pensé que mi carta era una cosa aislada y me encontré con una grata sorpresa también, que es que empecé a poder ver, me pudiste guiar y acompañar a que yo pudiese encontrarme también con ellos en la carta. Claro. La pregunta sería, si no somos seres individuales y si a través de los estudios de psicología, de eco, de biología, si a través de todos los estudios podemos entender de que el humano es un ser social y de que el humano es un ser que busca el lugar de pertenencia dentro del clan, que busca este sentido de encontrar de dónde vengo y hacia dónde voy, y no es aislado, yo a veces me preguntaba por qué no sé, o sea, ¿por qué sería aislado entonces en la astrología si no es aislado en el resto en el resto de los estudios o en el resto de las materias que estudian el humano Claro, como... los ámbitos, claro. Sí, que estudian al humano como parte de un entramado, ¿no? Exactamente. Sí. Porque así como tenemos, voy a poner un ejemplo totalmente externo, así como tenemos los lenguajes del amor, en donde uno puede entender de que a medida que vamos conociéndonos, no todos nos comunicamos de la misma manera, incluso a nivel lenguaje. Fue muy interesante, hicimos un viaje hace poquito y se hablaba en otro idioma en ese país y mi hijo me pregunta, ¿y ellos, cuando hablan entre ellos, se entienden hablando en inglés? Genial. Y le digo, claro, hijo, porque ellos Claro, hijo. entre ellos hablan en inglés porque es su idioma, pero entonces también entienden español. No, hijo, no entienden español. Algunos sí, otros no. Pero es como que para él, en su cabecita, en su mente, el español era el único lenguaje hasta ese momento. Claro. Y todos entendíamos español, pero ellos estaban hablando en inglés. Y si también Claro. entendían en español o no entendían en español. Entonces, Claro. habiendo tantos lenguajes y tantas maneras de comunicarnos, pero que esas maneras de comunicarnos vienen de nuestros ancestros y vienen de nuestra historia y provienen de nuestros aprendizajes, incluso si aisláramos al humano y le sacáramos los abuelos, por ejemplo, y nos quedáramos solamente con papá y mamá, tenemos una historia, porque esos papá y mamá tuvieron una historia también y nos educaron y nos criaron de una manera. ¿Por qué la carta natal sería la única manera o la única forma de mantenernos aisladitos y decir, bueno, esto es tuyo y esto es tuyo solito? Esto viene con vos y Era no, raro, ¿no? claro. Sería raro. Sería raro.
estamos entramados, estamos entramados. Para mí de esto ya no queda ninguna duda. Sí, si la tenía con respecto al ámbito astrológico, hoy ya no tengo dudas de que estamos unidos a la familia humana, ¿no? Te agrego algo a eso que decías que estaba buenísimo. Aunque no tuviésemos abuelos y solamente tuviésemos la historia de papá y mamá y estuviésemos entramados solamente con papá y mamá, y sus dinámicas internas y sus respuestas biológicas y emocionales, estamos entramados filogenéticamente, es decir, dada la historia de la evolución del humano. Exacto. ¿No? Y entonces, desde ese punto de vista, traemos tantos códigos, tenemos tantas respuestas que ignoramos, ¿no? De las que realmente no sabemos. Tenemos tanta capacidad de respuesta y de adaptación que no solamente viene de papá y mamá, sino de lo que el humano ha aprendido a lo largo de toda la historia evolutiva. Y esto es, para mí, me vuela la cabeza. Claro. Esto es tremendo, ¿no? Sí. Es que incluso hay una correlación también con el sentido de pertenencia. O sea, si no tuviésemos ese sentido de pertenencia, y si ese sentido de pertenencia, hablando de un país, por ejemplo, una cultura, no tuviese una carta natal, porque Argentina tiene su carta natal, uno pone en Google carta natal Argentina y aparece la carta natal de Argentina, si bien el año pasado hubo ahí una situación medio rara en donde de repente dijeron, no, pero en realidad este no sería el ascendente sería otro, y hubo y hay un ¿En serio? sí, y hay un debate en donde podría ser que Argentina no haya nacido en el momento en que se dijo que nació, sino que haya habido un cambio en la hora de nacimiento, y puede que haya un cambio también en el ascendente, pero bueno, está dentro de las ramas del estudio de personas que están muy abocadas a la historia y a la astrología, pero si nosotros podemos identificarnos con los conceptos o con las descripciones o con la información que tiene la carta natal de Argentina, que es la carta natal de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra historia, Sí. ¿por qué no podríamos encontrar puntos de identificación en la carta natal de nuestros padres, por ejemplo? Tal cual. Alejandro Lodi, astrólogo argentino, dijo, lo que pasa es que somos una carta natal inmersa en muchas cartas natales. Tal cual. Tal cual. Hermoso. Me parece hermoso. ¿Qué fue para vos lo más llamativo al momento de ver las cartas natales de tus ancestros? Creo que lo que más me impactó fue llegar a las cartas de los abuelos paternos y encontrarme con que esta, vamos a revelar alguna cosita, ¿no? de lo que nosotras íbamos buscando, que a mí me gusta compartirlo y me parece interesante, porque me gusta estar en proceso, siempre estoy en proceso, lo saben, los que, bueno, a lo mejor alguno me está conociendo ahora y se arrima al fueguito de mi comunidad ahora, pero me encanta estar en proceso y seguirme haciendo preguntas, ¿no? Sí. Porque voy encontrando cosas. Más allá del afán del sanar, entre comillas, que ya saben que para mí es un concepto medio polémico, el sanar, pero preguntarnos, explorarnos, desafiarnos, hacernos preguntas. Entonces, haciéndonos preguntas, creo que aquella vez era en relación a algunas cuestiones de trabajo que a mí me estaban pasando y a mi manera de trabajar, ¿no? A esta manera de sacrificio, entre comillas. Aparte, surgió, yo no me olvido más, surgió esto de, ay, conseguí los datos de nacimiento de mis abuelos. ¿Podemos ver? Y fue como Ahora era... Pero aparte, era desde un lugar de ingenuidad total. Total. ¿Podemos ver? A ver, a ver cómo son las cartas, a ver qué... Yo creo que en ese momento ni te imaginaste lo que se podía hacer con esa información. No, ni me imaginé. Sí sabía que como doble de mi abuela tenía de ella un montón de rasgos y un montón de conflictos a resolver también, un montón de cuestiones pendientes a mirar
Y por supuesto que me sentía muy identificada con su manera de trabajar, Claro. ¿no? En la familia, la manera de trabajar de mi abuela paterna está definida como trabajo brutal, ¿sí? Y la abuela fue una abuela hasta casi lo último. La pude disfrutar cuando finalmente soltó ese trabajo brutal y me encontré con una mujer encantadora. Pero yo me sentía y me siento muy identificada con esa manera de estar frente al trabajo, ¿no? Sí. El trabajo brutal. Y en mi búsqueda de desandar eso y de transformar eso, tengo el gusto y la bendición de tener un trabajo que adoro y me apasiona y casi que me obsesiona porque me encanta lo que hago, pero incluso el decir, che, estoy agotado de trabajar y hago algo que me gusta, hasta tiene mala prensa, ¿no? Hasta no se nos permite mucho. El burnout es algo que supuestamente aparecía cuando uno hace algo que no le gusta. Y hoy sabemos que el burnout aparece también en Sí. personas que hacemos lo que nos encanta. Y es muchas veces precisamente porque nos encanta lo que hacemos que terminamos quemados, ¿no? Y Sí. terminamos agotados. Entonces, como en esa búsqueda de transformar esa manera de ir hacia el trabajo, me encontré con que en la carta de los abuelos había un montón de puntos en común. El más impactante creo que fue el El Júpiter-Saturno, Júpiter-Saturno. el mismo Júpiter-Saturno de mi carta en el mismo Júpiter-Saturno en casa 8 era, ¿no? Sí. En mi carta, los dos abuelos, abuelo y abuela paternos, tienen la misma como función. Y eso, wow, genera un montón. A mí me generó un montón de respuestas. Wow, tenemos al collar. Claro. Yo así como, ay, Nate, vos también la tenés. Yo también la tengo. ¿No? Y fue como sentirme más aún cerca de ellos y al mismo tiempo poder plantear el desafío de, uy, mirá, esto que, sí, si estuviésemos mirándolo desde el punto de vista del árbol, Sí. diríamos, mirá, bueno, aquello que no se resolvió allá, ahora la tenés vos para resolver. Claro. ¿No? Eso que a ellos les quedó tal vez pendiente, bueno, ahora también está en vos, ¿no? O eso que incluso estuvo ahí y aunque fue incómodo, dio por resultado vida, ahora lo tenés vos, para que también des por resultado vida, ¿no? Y fue al mismo tiempo algo hermoso de descubrir y desafiante de descubrir, Sí. ¿no? Dado que, lo tengo en la carta. ¿Y esto qué significa? Ahora te la tiro a vos, ¿viste? Bueno, ¿qué significa esto? Che, ¿lo tenían mis abuelos? ¿Lo tengo yo? El patrón repetitivo, o sea, de repente encontrarte que las cartas que van, e incluso creo que también yo tendría que volver a buscarlo porque la verdad es que en mi memoria a veces no se acuerda de como cositas, no de todo lo lineal, pero creo que también estaba repetido en las cartas de tus papás. Habíamos hablado también de que había como acercamientos de esa misma conjunción o vestigios de esas mismas conjunciones también en las cartas de tus papás. Entonces, cuando un patrón se repite tanto o cuando hay una característica de que cierto aspecto planetario se va repitiendo, incluso si se repite en nuestra propia historia, ¿no? O sea, si vemos que ese patrón cada vez que pasaba en nuestra carta, porque estaba pasando en el cielo y impactaba en nuestra carta, algo nos pasaba, bueno, evidentemente ese patrón tiene que ver con algo que para nosotros es importante, nos marca en la historia. A fin de poder explicar astrológicamente qué significa tener a Saturno y a Júpiter en conjunción, está muy relacionado a un aspecto que es cíclico, porque Júpiter y Saturno se juntan en el cielo a nivel cíclico en X cantidad de años. Se tienen esa misma conjunción después de Claro. X cantidad de años. De hecho, la última conjunción Júpiter-Saturno fue para fines del 2021 en el signo de Acuario y fue la primera conjunción que se da en un signo de aire en el primer grado de Acuario
después de 200 años. La última que se dio en el signo de aire, abriendo la puerta a que este próximo ciclo iban a ser las conjunciones en ciclo de aire, en signos de aire, fue en el año 1981, el año en que naciste vos, porque se juntaron en Libra. Pero todas las veces anteriores que se juntaron fueron en signos de tierra. ¿Qué nos habla esto? De que hay una semilla de cambio, de que hay algo dentro de lo que son las estructuras, los condicionamientos, el deber ser, que también está muy arraigado a los conocimientos, al aprendizaje, a la historia o a los mandatos que yo tengo. Júpiter y Saturno son planetas sociales, no son planetas personales, o sea, son planetas que nos hablan de nuestro entorno, de lo constructivo alrededor nuestro. Júpiter es la capacidad de soñar, la capacidad de aprender, la capacidad de ver más allá, la filosofía, la creencia, la fe, la religión, el poder estudiar, el poder aprender. Si tuviese que describirlo, es como una biblioteca enorme llena de libros en donde uno agarra, Sí. uno va agarrando una cosa y va agarrando la otra y puede aprender a incorporar, y no hay un límite en eso, ¿no? De hecho, los signos que rige Sagitario y Piscis están muy dentro de este marco de no tengo un límite en donde están las cosas, siempre hay más. Siempre hay más. Siempre hay más, pero lo importante es el saber, el conocimiento, el aprender, el creer, el confiar. Mucho de lo que está relacionado con la fe está relacionado con el aspecto jupiteriano. Claro. Yo lo digo todos los días y lo rezo todas las noches y a mí se me va a dar. O yo hago el vision board para manifestar algo y se me va a dar. Es una cualidad jupiteriana. En cambio, Saturno tiene más que ver con la constancia, con el esfuerzo, con el sacrificio, con la responsabilidad, con la metodicidad de las cosas. Cuando están juntos hay algo de yo entiendo dónde está mi fe, entiendo dónde está mi creencia, pero yo tengo que trabajar todos los días en pos de poder conseguir lo que quiero. No es simplemente le pido un deseo a la estrella del norte, como en las películas. Exacto, no es solamente pensamiento mágico y bueno, esperamos. Claro. Exactamente. Y no que me tengo que abocar a eso, ¿no? Me tengo que estructurar y realmente entender que si no acciono y soy constante, posiblemente no ocurra, ¿no? Claro. Pero ahora fíjate la magia que en el caso de tus ancestros, esas conjunciones habían sido en Virgo, habían sido en un signo de tierra, en donde yo lo que tengo que hacer es ese conocimiento llevarlo a un plano práctico, a un plano constructivo, desde Virgo con esto de desde muy poquitito, desde lo mínimo que tengo, desde lo escaso o lo austero que puede ser, voy a hacer una construcción y me voy a arreglar con esto que tengo para poder crear algo más y para poder sostener y para poder estar al servicio y ayudar. En signos de aire va a estar más ligado al conocimiento, va a estar más ligado a lo mental, va a estar más ligado a la interacción social, al abrirme. Sí, totalmente suena. Yo creo que cuando vemos esto dentro de lo que tiene que ver con la historia familiar y el árbol genealógico, de repente hay algo que vos dijiste hace 2 minutos. Yo lo veo en el árbol, yo ahora lo vengo a trabajar. De repente, ese patrón reflejado en las cartas de los ancestros fue lo que se hizo materia, porque era un signo de tierra, lo que se hizo forma, lo que se consolidó. Yo ahora vengo a comunicarlo, a cuestionarlo, a abrirlo, a darlo a otros, porque el Libra tiene que ver con la interacción también, Sí. a compartirlo. Sí, y puede ser también a redefinirlo. Hay algo de lo que yo escucho que a las personas les pasa cuando recién toman contacto con la historia familiar y con el estudio del árbol, ¿no? Y con el realmente empezar a mirar qué de lo que les ocurre
está ligado a la historia familiar, ¿sí? Y está ligado a situaciones que muchas veces son traumas personales, traumas familiares, cuestiones de las que no se volvió a hablar y realmente causaron mucho dolor, ¿no? Cuando las personas empiezan a tomar contacto con todo eso, muchas veces la pregunta es, ¿pero cómo entonces todo eso que a ellos les pasó lo estoy cargando? ¿No? Bueno, ¿cómo me saco? O muchas personas que llegan a la consulta con algo que realmente les duele, a nivel físico, a nivel emocional o vincular, ¿no? Algo que duele y molesta en la vida y entonces lo quiero llevar y lo quiero abrir para mirar. Y me doy cuenta que esto está ligado a la historia familiar, ¿no? Y lo encuentran ahí. Bueno, pero yo no quiero pasar esto a mis hijos, ¿no? Lo primero que muchas veces tienden a decir madres, padres es, bueno, yo quiero cortar con esto. Claro, ¿cómo me lo saco? Pero yo no quiero transmitir, está bien, estuvo en ellos, está en mí. Pero yo esto me lo quiero sacar, ¿no? Lo quiero como si quisiéramos amputar una parte de la familia, en algo de lo que estuvo en la familia que está, bueno, yo me lo quiero sacar porque no lo quiero transmitir, ¿no? Eh, y esa es la primera, esa es mi primera estación de trabajo, Sí, ¿no? Bueno, entender que ni nos ponemos ni nos sacamos nada, ¿no? somos. Que son, claro, que estamos, que formamos parte, que ellos forman parte y nosotros formamos parte de una misma conciencia, de un mismo campo de información. Y que cuanto más yo me resisto a cómo es la historia, cuanto más yo me quiero amputar una parte, más eso hace fuerza para integrarse. Cuanto más yo hago fuerza para excluir algo, porque duele y no lo quiero transmitir, más fuerza eso hace para integrarse. Y en general esa integración ocurre de manera disfuncional. No, entonces como la primera, el primer pasito de trabajo es integrar, es poder mirar con calma y entender que no estamos cargando nada, que nosotros somos una síntesis de los que vinieron antes. Y como síntesis de, de los que vinieron antes, además de traer una memoria biológica, una memoria emocional, una memoria genética y epigenética, también traemos una memoria en términos de dones, de regalos, de habilidades, Por de supuesto. aprendizajes que hicieron otros, ¿no? Y entonces, en este sentido, integrar implica integrar todo lo que ha dolido, pero también integrar todo lo que hemos aprendido y tenemos, y poder plantarnos frente a lo que nos pasa desde un punto de vista mucho más amoroso y abierto. No, bueno, a ver, frente a lo que pasa, ¿qué es lo que qué es lo que a mí me convoca a transformar? ¿No? Y entonces vamos a traer las cartas así al costadito, que fue esto que a mí me gustó y me sorprendió tanto, que es que el conocer la historia me da información. Sí, El conocer la historia me ayuda a hacer esa integración. Y el conocer las cartas también me ayuda a poder mirar tal vez a lo mismo desde un punto de vista más ampliado. Bueno, ¿cómo fue? Conocer las cartas de ellos fue para mí también entenderlos desde... Otra vez el entender, aquí viene. ¿No? es inevitable. No se puede. El entenderlos desde otro punto de vista. Bueno, ¿cómo es que ellos se pararon en el mundo? ¿Cómo vivenciaban ellos su vida y sus desafíos? ¿No? También para aprender. Claro. ¿No? Es otra manera de poder integrar, otra manera de aprender que en su tiempo, con sus herramientas, con la conciencia de aquel momento, había algunas cosas que se podían hacer y otras que no. Había algunas cosas que se podía integrar y otras que no, ¿no? Algunas cosas veían y otras no. Algunas cosas les eran posibles y otras no. Porque después también nos vamos al tema generacional. ¡Claro! Una de Generacional y cultural. Exactamente. Una de las cosas que me pasó también hace muy poquito es en esto de que estamos teniendo en este 2025 y 2026 cambios planetarios de signos muy fuertes, porque los 3 planetas transpersonales, que son los que podemos asociar a
la construcción generacional, a la construcción de lo que tiene que ver con los caminos evolutivos humanos, están los 3 cambiando de signo. Plutón pasó a Acuario, Neptuno pasó a Aries, Urano pasó a Géminis. Eso habla de un cambio, no sé si de era sería la palabra, pero sí habla de un cambio muy grande a nivel humanidad colectiva. Hay un aspecto que se da para las personas que nacimos entre 1983 y 1998, que es este paso de que nosotros tenemos a Neptuno en Capricornio y ahora que entró en Aries va a ser un aspecto muy tenso. Este aspecto también lo vivieron todas las personas que estaban alrededor de sus 40, 45 años en su periodo de historia cada uno, ¿no? Obviamente. Claro. O sea, más o menos cuando cumplimos entre 40, 42, 40, 45, dependiendo del tránsito de Neptuno, vivimos ese aspecto tenso. Entonces me preguntaban, ¿pero mi papá o mi mamá o mis abuelos incluso no se cuestionaron lo que yo me estoy cuestionando ahora con esto? No, porque ellos tuvieron un Neptuno en otro signo. Ese aspecto tenso se dio con un Neptuno en tránsito en otro signo y la historia, la cultura, lo disponible en ese momento era diferente. Por eso marca un periodo generacional. Los cuestionamientos que nos hacemos ahora no van a ser los mismos que se hicieron nuestros padres. Pero ¿qué pasa cuando vemos estos patrones que se repiten? Veo que mi papá o mi abuelo tuvo ese patrón en la carta y yo lo tengo repetido. Bueno, evidentemente ahí hay algo de que si eso está repetido, parte de mi aprendizaje va a ser mirar a ese papá o va a ser mirar a ese ancestro y tratar de entender cómo vivió ese patrón o cómo vivió ese aspecto de esos planetas y cómo lo vivo yo. Que ahí es donde se marca el fenómeno de la individuación, de que yo lo tengo, pero el otro es distinto como lo vivió. Es hermoso, es hermoso lo que traes desde... No me dejo sorprender, ¿no? Es hermoso que lo traes desde el punto de vista de lo astro y aparece tan claro en el estudio de la carta desde el punto de vista transgeneracional. Sí. ¿No? Porque algo, por ejemplo, de lo que nosotras veíamos en la carta del abuelo, el abuelo fue, por excelencia, el migrado de la familia, ¿no? Porque las otras migraciones están mucho más arriba, ¿no? Y porque la época en la que ellos migraron, ¿no? Mi abuelo con mis bisabuelos, fue realmente la época de la gran migración, Sí. ¿no? Los principios del siglo XX. Y algo de lo que encontrábamos en la carta de él tenía que ver con la herida de la pertenencia, con la herida en la patria. Sí. El tener que construir, el sentir que hay una herida en la pertenencia a su patria, Sí. ¿no? Y mirando la historia cómo fue, ¿no? Mirando su vida, todo lo que él construyó desde nada, porque realmente vinieron sin nada, y poder trasladar eso a mi historia y entender que aunque tenemos tránsitos parecidos, aunque tenemos conjunciones parecidas, mi historia no trae una herida en la patria. No. Mi historia no trae una herida en la pertenencia. O si está atenuada y está de manera diferente. No, porque tal vez tu historia no venía, o tu carta no venía a aprender sobre eso, venía a aprender sobre otras cosas. ¿Cuál? Y yo creo que, a ver, ahí habla otro pedacito de la carta. Vos sabés que yo tengo como esta cuestión de que yo estoy hablando con una persona y veo su carta y es como si se van prendiendo lucecitas en los distintos puntos. Sí. Vamos a develar otro pedacito chiquitito.
Romy tiene la luna en Cáncer. Es inevitable que Romina, en lugar de decir tengo una herida con la patria, diga no, esto es mío, esta es mi historia, esta es mi pertenencia, este es mi clan y lo amo y me encanta estar acá. Bien cangrejo que agarre a toda la familia y diga esto es mío. Yo no nací de un repollo, yo nací de este hilo familiar y a mí me encanta. Tal cual, tal cual. Creo que es fundamental y es muy sanador, acá sí te uso la palabra, es muy sanador poder reconocernos parte, Sí, aún con lo difícil, aún con lo que dolió y duele, porque la familia es una gran escuela, ¿no? Somos todos divinos en todos lados y dentro de la familia hay un montón de cuestiones. Eh, pero poder reconocer la historia, reconocer lo que tuvieron que atravesar, reconocer lo que a nosotros hoy nos es posible, aún con lo difícil, ¿no? Reconocer lo que a nosotros nos es posible hoy como producto de lo que ellos hicieron, realmente es sanador. Alivia y ordena en un montón de sentidos, ¿no? Entonces, creo que cuando está difícil poder honrar, poder reconocer cómo fue la historia, poder reconocer lo que es, cuando eso es tan difícil, porque a veces nos cuesta, dado lo que nos duele, el poder mirarlo también desde otro punto de vista, descansar un rato de, bueno, a ver, mira, en lo transgeneracional me cuesta un montón. Bueno, a ver, cambiate de silla y vamos a mirar a lo mismo desde lo astrológico, a ver, claro. ¿no? Cosa que a mí me gusta hacer, por eso me gusta tener muchas herramientas. Bueno, listo. Nada, a ver, cambiémonos de silla y a ver, ahora cambiate esta silla y vamos a mirarlo desde el punto de vista emocional. Y si lo miramos desde el punto de vista biológico y si lo miramos desde el punto de vista lingüístico, y algo se empieza a movilizar, Es ¿no? que no Cuando todos te cambias hablamos de el mismo silla. lenguaje. Volvemos a Claro. volvemos a la explicación de mi hijo tratando de ver si hablaba en inglés o hablaba en español. No todos hablamos el mismo lenguaje. Entonces, a veces nuestro entender, nuestra mente, nuestras células, nuestro cuerpo, nuestra esencia, necesita otro lenguaje para poder entender lo que nos pasa. Entonces, a veces es más fácil entenderlo a través de las constelaciones, a veces es más fácil entenderlo a través de la biología, a veces es más fácil entenderlo a través de lo astrológico, pero todos los caminos llegan a Roma. De alguna manera, todo termina estando conectado y todo termina dándonos la misma información en idiomas diferentes, en lenguajes diferentes. Me encanta. Sí. Yo estaría hablando horas con vos, ¿lo sabés? Estaríamos filosofando y divagando horas y horas y horas. Pero sé que ambas tenemos compromisos, obligaciones y nada, siempre. Y yo tengo también este deseo de dejarlos con más y dejarlos con la curiosidad de decir, bueno, si quieren saber más de este tema, nos pueden contactar para poder ampliar los conocimientos, pero nada, siempre creo que cuando nos juntamos a hablar de esto y nos vamos al lugar, al rol, no de estar siendo las que están analizadas, sino al rol de curiosas que quieren aprender o que quieren investigar o que quieren entender el por qué, cada herramienta suma. Y hay mucho de, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y esto de qué se trata? ¿Y esto con qué se come? Y siempre va a haber mucho más del otro lado. Curiosear, Sí. sí. Allí estaremos. Cada vez que esté la pregunta, allí estaremos, sí. Sí, lo que quieran. Totalmente. Lo que quieran informarnos. Ante todo, muchas gracias nuevamente por aceptar la convocatoria. Un placer. Espero que no ¿Se habrá escuchado mucho el ruido del termo? No, Tuvimos una charla de mate. de repente Romina se olvidó que esto era Me olvidé, claro, que estábamos en un podcast. Bueno, nada, de entre casa. Sí me gusta a mí charlar así, sin tanto almidón. Es que por eso es en criollo. Y por Sí. eso busqué
una palabra lunfardo, una expresión lunfardo, que es una deformación del lenguaje típico argentino-uruguayo, ¿no? Bien de la costa del Río de la Plata, que tiene que ver con esto, ¿no? De que sea algo sencillo, de que sea algo que lo puedan entender todos, que sea algo que sea, que en ese momento podamos estar en la conversación y en la conversación esta cuestión de la soltura y de que no es una entrevista en donde tenemos que estar quietitos adelante del micrófono y no hacer un ruidito porque se escucha todo, sino que está esta soltura y esta sensación de estar en casa y estar hablando con una amiga. Gracias, Romy. Y Gracias. la verdad que es siempre un placer. Placer. Gracias por la invitación. Por favor. Y nada, del otro lado, ya saben dónde me encuentran. Estoy en las redes sociales como Agus Astrología. Si ustedes quieren su lectura de carta natal, si ustedes quieren su lectura de revolución solar, su acompañamiento astrológico, pueden encontrarme ahí. Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.